Prepárense porque tendremos una épica escultura y posiblemente una de las más grandes que ha hecho Doi el hombre de plastilina, o mejor dicho Doi el aplasta dinosaurios. Hiya there, pal. Follow me. Para hacer la escultura de Doi formaremos una estructura de alambre humanoide pero un poco más amplia. Por ejemplo, sus piernas serán muy cortas, sus caderas más que los ojos y el torso será más largo, al igual que los brazos, que son casi del mismo largo que la altura del cuerpo. Con esa idea formaré esta pieza y la duplicaré. Ya teniendo las dos piezas iguales, las uniré con un alambre que enredaré en las piernas y el torso. Enrollaré un tercer alambre más delgado en los hombros y el sobrante formaré el cuello. Lo siguiente es esencial: añadiremos mucho papel aluminio para hacer la parte de la panza de Doi y los brazos, ya que tiene mucho volumen. Con el último rollo de papel aluminio lo usaremos para hacer la cabeza de Doi. Ahora sí, nuestro Doi podrá ponerse de pie, y para darle más detalle le daré una pose parecida a cuando lo encontramos en el juego del capítulo 4. Con un pedazo de madera lo usaremos para poder hacer la base de la figura y mediremos bien dónde habrá que perforar para hacer los agujeros y colocar a Doi. Con demasiada fuerza iremos haciendo los agujeros y les recomiendo que pueden usar un taladro o una pinza, pero yo lo hago de esta manera, y para que vean deben elegir bien la madera para poder hacer las bases. Marcaremos las partes del piso con un cutter y les recomiendo que tengan mucho cuidado porque la verdad es muy fácil cortarse mientras no te das cuenta. Ya teniendo la base lista usaremos pegamento instantáneo para pegar a la base a nuestro Doi. Sacaremos nuestra plastilina azul y usaremos una esfera de plastilina roja para poder moldear y haremos la forma de las piernas de Doi, ya que él tiene las piernas algo pequeñas a comparación del resto de su cuerpo. Empalmaremos bien la plastilina para que ésta se pegue al aluminio y pondremos la otra pierna en su lugar. Ya teniendo las piernas listas usaremos plastilina roja para poder hacer la parte de la entrepierna de Doi. Iremos empalmando y dándole la forma exacta para poder hacer después la panza. Un dato interesante de Doi es que él fue el experimento 1322, pero digamos que antes de ser conocido como Doi tuvo una de las muertes más dolorosas. Cuando era niño se llamaba Jack Ayers y accidentalmente él se cayó dentro de una mezcladora industrial de plastilina cuando fue a las instalaciones de Poppy Playtime. Lo mismo haremos con los lados de la cintura, pondremos de a poco cada pedazo de plastilina para que no quede tan flaco. En este punto se me terminó la plastilina celeste, así que tuve que abrir otro paquete para poder seguir dando más volumen, y algo que les recomiendo si van a hacer este tipo de figuras: usan algo de agua para poder humedecer la plastilina y así no se les pegará a los dedos. Si se dieron cuenta, puse un poco de plastilina de otro color entre el aluminio para la espalda para darle más volumen y ahorrar en la plastilina celeste, y seguiremos poniendo más en la otra parte de la cintura. Usaremos una bola de plastilina color café oscuro y la empezaremos a estirar para poder hacer el tamaño de los que van a ser los brazos, debido a que Doi tiene los brazos demasiado grandes siendo por la cantidad de plastilina de que está hecho. Cortaremos lentamente de forma recta para poder ir colocar cada parte en los brazos. Iremos empalmando con los dedos para que vaya tomando forma y con nuestro cutter iremos cortando y marcando para poder darle la forma de los dedos a Doi. Con una esfera pequeña de plastilina la moldearemos para poder hacer los dedos pulgares de las manos de Doi. Cubriremos el brazo izquierdo con plastilina para poder darle volumen y cortaremos nuevamente para hacer los dedos de Doi. Usaremos una herramienta para poder ir modelando y más fácilmente los dedos de las manos, y con una pequeña esfera de plastilina la usaremos para hacer el último pulgar de la mano de Doi. Ya teniendo los brazos terminados empezaremos a colocar pequeñas manchas de plastilina para que sean las partes naranjas y amarillas que tiene Doi en cada parte del cuerpo. Un dato un poco turbio es que estas manchas en formas de mano que tiene Doi en el panza simbolizan las tres almas que tiene Doi en su interior. Esto se debe a que Jack Ayers no fue el único niño en morir para la creación de Doi, sino que fueron otros dos niños llamados Matthew Ayard y Kevin Barnes. Y digamos que esta fusión de tener tres conciencias hace que Doi pueda actuar de maneras diferentes, esto dependiendo de las conciencias de los niños. Por ejemplo, el que mantiene más el control y hace que Doi actúe de manera amigable y protectora con los demás es Matthew Ayard, pero Kevin Barnes suele ser la conciencia más agresiva y problemática, haciendo que Doi se llegue a enojar tanto que pueda destruir y lastimar a todo lo que tenga cerca de él. Y por último sería Jack Ayers, y al ser la primera víctima, él suele ser superado por la agresividad y la amabilidad de las dos conciencias. Dejaremos el cuerpo de lado y usaremos la cabeza para forrarla con plastilina celeste. Forraremos toda la cabeza para que no quede ninguna parte faltante, y lista la cabeza usaremos el cutter para poder marcar la zona donde va a estar la sonrisa de Doi.
Ya teniendo la sonrisa lista, cortaremos lentamente todo el borde para después ir dándole profundidad y el color característico del juego. Y para los ojos pueden usar alguna herramienta con alguna punta redonda o simplemente un pincel. Con la sonrisa lista usaremos pintura acrílica negra y le daremos esa oscuridad a la boca de Dewey. Iremos dándole varias pinceladas de negro para que la pintura se vaya quedando en la boca. Usaremos pintura azul oscura para darle ese color en los ojos y no deben preocuparse si pintamos sin querer por fuera de los ojos porque después pintaremos la cabeza. Creo que el sombrero fue la parte más fácil de hacer. Primero forme esta esfera con plastilina azul oscuro y la presionaré un poco contra mi dedo, ya que la base es casi plana y el otro extremo es redondo. Vamos a formar una tira delgada. Esta la colocaremos alrededor de la primera pieza y empalmaremos la parte posterior. Usaremos los dedos para ir cerrando las partes alrededor de la tira del sombrero. Para que sea más rápido modelar usaremos una esteca para que sea más fácil cerrar las partes del sombrero y no aplastarlo con los dedos. Y con esto, el sombrero ya está listo. Para hacer el cuello haremos una tira con plastilina celeste y le haremos un corte para poder colocarlo entre el alambre y moldearlo. Y claro, hay que adaptar la pieza a las curvas de la estructura. Y quitaremos el sobrante para que se asome todavía el alambre de aluminio y a la vez para que no pese tanto al colocar la cabeza. Y quitaremos el sobrante para que se asome todavía el alambre de aluminio y a la vez para que no pese tanto al colocar la cabeza. Y no crean que me olvidé de colocar esta mancha ya que después la pintaremos con la figura. Terminaremos de colocar la cabeza de Dewey al cuerpo y ver que encaje bien. Empezaremos a pintar la base de madera de color gris para el mismo efecto del juego y si cometí el error de no haberlo pintado antes. Seguiremos dándole varias pinceladas ya que esta pintura tarda mucho en secar y más cuando se pinta en madera. Al principio pensaba en pintar de color metálico el suelo de la base pero viendo mejor queda mejor el color gris. Pasamos a pintar la escultura y creo que esto la verdad no es tan necesario si no fuera que la plastilina no tiene la suficiente saturación que se logra con la pintura acrílica. Así que pintaré todas las zonas azules de Dewey con este azul pastel. Después comencé a pintar las zonas rojas, obviamente con rojo. Y en esta parte es donde empezó el reto ya que la pintura debe mezclarse o lucir como plastilina. Seguiremos dando más pinceladas de rojo para que la pintura se vaya quedando en la plastilina. Con cuidado pintaré con pintura roja una de las manos que tiene Dewey en la panza y le daremos varias pinceladas para que vaya tomando más el tono de rojo. Con un pincel más fino iremos haciendo los dedos de la mano roja intentando no pintar el color celeste de la otra zona. Con pintura blanca la utilizaremos para poder pintar las manchas que coloque en cada parte del cuerpo de Dewey y la verdad debo admitir que la pintura blanca hará que las zonas amarillas y naranjas se verán de mejor manera. Pintaremos bien cada uno de los brazos haciendo que no quede ninguna parte sin blanco. Seguiremos pintando con blanco y entre las partes de las manos pintaremos entre los dedos ya que a veces la pintura no llega a quedarse en esos lugares poco visibles. Dejaremos el blanco de lado y pintaremos con un naranja tono mandarina, pero pueden usar cualquier color naranja que deseen. Seguiremos pintando con más rapidez para que la pintura se vaya secando y la verdad estoy sorprendido por cómo el color naranja se queda perfectamente pintado encima del blanco. Con cuidado volveremos a pintar la parte de los dedos y la verdad al principio me frustraba porque el naranja no quedaba demasiado encima del celeste. Con pintura amarillo limón empezaré a pintar las zonas amarillas y les recomiendo que cuando pinten con amarillo laven muy bien el pincel porque si lo usan con otro color el amarillo va a quedar mezclado. Pintaremos la parte de la espalda varias veces, esto porque el color amarillo no tiene mucha tonalidad al pintarlo encima del blanco. Me presta su sombrero, caballero. Su sombrero lo pintaré con azul oscuro y antes de que la pintura secara le puse un poco de barniz para que la pintura no se ensucie. Para terminar con la figura le daremos varias pinceladas a Dewey, para eso usaremos pintura negra diluida con agua y pasaremos encima de la figura con el pincel dándole un efecto como desgastado y sucio. Y terminado con esto así es como nos quedó nuestra escultura. Stretch you, he's gum you, he's squish you, he's funny. D-O-E-Y. He's silly.
He's sticky, he's gluey, D-O-E-Y. Look at all the colors. So many toys in one. Triple times the friend and triple times the fun. Y así es como nos quedó nuestra épica escultura de Dewey alias el hombre de plastilina, y la verdad fue una de las esculturas que más quise hacer y ahora la tenemos en el canal. Lo que más me encantó de la figura fue hacerle el detalle de las manos en la panza, el sombrero y la verdad, todo lo demás no tengo palabras para describirlo. Yo soy Danix Arts y recuerden que todos podemos hacer esculturas, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.